de la semana 33 de Aprendo en Casa, ya casi a mitad de semana. Recordando el tema de la semana, reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. Vamos a ver qué tenemos preparado para el día de hoy. Los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. ¿Habrá cambiado? ¿Seguirán iguales? Muy bien. En la actividad del día 1, que fue el día lunes, analizaste las ideas preconcebidas acerca de los roles de las mujeres y los hombres y deliberaste sobre cómo influyen en la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. En la actividad de hoy identificarás y explicarás los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en diferentes etapas de la historia. Bien, nuestra meta propósito para el día de hoy miércoles, explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. Vamos a ver si han cambiado o siguen igual. Bien, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Argumentar sobre la base de información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Para eso tienes dos textos. Describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Utilizar en tus argumentos categorías temporales como el virreinato, en la actualidad, etc. Muy bien. Lee atentamente los siguientes testimonios, que ya lo vimos el día lunes, ¿no? La abuelita de Justina, que tiene 90 años, le contó que cuando tenía 17, en el año 1947, se creía que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar, trabajar y buscar el sustento para la familia, pues ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones presidenciales ni en las municipales, ya que ese era un derecho solo de los hombres, quienes eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Miren bien, miren, en 1947 la mujer no tenía el derecho al voto, ¿no? Ahora vamos a leer el testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio, que tiene 35 años, le contó que cuando tenía 17, en el año 2002, hace poco nomás, ¿no?, decidió estudiar Derecho y Ciencias Políticas, carrera que siguió en una universidad de su ciudad natal. Con el apoyo de sus padres, actualmente es jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó para lograr sus metas. Hoy día, ambos trabajan y comparten responsabilidades en el hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan de sus hijas e hijos. Cuando tienen mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores domésticas. En la actualidad, está pensando postular como alcaldesa de su ciudad, pues cree que puede contribuir a realizar mejoras en la zona. Esta decisión tiene el respaldo de sus vecinas y vecinos, quienes confían mucho en ella, ¿no? Miren qué tal el cambio de 1947 al 2000. Cómo era considerada la mujer y cómo es en la actualidad. Muy bien, espero que hayas profundizado, analizado y leído bien el texto para completar la siguiente actividad. Luego de haber leído los testimonios, responde las siguientes preguntas. Vamos a completar el cuadro. Dice, ¿cuál era el rol de las mujeres en los años 1947 y 2002 según los testimonios? ¿Se acuerdan el testimonio de la abuelita? ¿Qué decía de las mujeres? ¿A qué se dedicaban? Perfecto. ¿No? Era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, ¿no? Ser una buena ama de casa. Y actualmente, excelente, ¿no? Estudiar sin descuidar las responsabilidades en el hogar, ¿no? Pueden ser profesionales, ¿no? Ocupar cargos diferentes. Muy bien. ¿Cuál es el rol de los hombres en los años 1947 y 2002? ¿Ha cambiado? ¿Ustedes qué creen? A ver, ¿se acuerdan? Perfecto, ¿no? Era estudiar, trabajar y buscar el sustento para la familia. ¿Y actualmente seguirá haciendo lo mismo? A ver, vamos a ver. Trabajar, ¿no? Se mantiene que tiene que trabajar, pero ha aumentado, ¿no? Algo que tiene que hacer. Y también ayudar en las responsabilidades del hogar, ¿no? Como lavar, cuidar a los hijos, ¿no? Muy bien. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres? ¿Ha cambiado? ¿O todavía hay permanencias y en los hombres? Sí, ¿verdad? La mujer se encarga de las responsabilidades del hogar, eso se mantiene todavía, ¿no? A pesar que sea profesional, no debe descuidar sus labores dentro del hogar. Y el hombre, lo que permanece es que el hombre debe de trabajar, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que se sigue permaneciendo tanto desde
antes hasta ahora. ¿Y qué cambios se ha logrado? ¿Qué cambios hay en la actualidad? Por ejemplo, ¿qué cambios? La mujer es ama de casa y el hombre trabaja fuera de casa, ¿no? ¿Qué cambios se ha logrado? Ambos trabajan y comparten responsabilidades en el hogar. Esos son los cambios, ¿no? Ambos trabajan y comparten responsabilidades en el hogar. Antes no, antes solamente la mujer casa y el hombre fuera de la casa, ¿no? Trabajando. Muy bien. ¿Y por qué creen que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? ¿A qué se debe? Excelente respuesta, ¿no? Porque así fueron criados por sus padres, ¿no? Y antes las mujeres no tenían los mismos derechos que el varón. Y actualmente, a pesar de tener los mismos derechos, la sociedad sigue haciendo diferencias, ¿no? El machismo, hasta en los mismos hogares, y eso parte del hogar. A veces, como les decía ayer, las propias madres no quieren que los varones en casa hagan la limpieza, cocinen, laven, ¿no? A veces también parte de la misma educación de los padres en casa, lo cual ya debemos estar desterrando. Tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos y deben ser tratados por igual. Muy bien, ahí tenemos el análisis de los ambos testimonios y vamos a continuar. Bien, de acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo y otros permanecen, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos de la abuelita de Justina se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y tenía que prepararse para ser una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar y trabajar para el ser sustento de la familia. A pesar de que han pasado muchos años, actualmente algunas personas aún consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas y ser buenas esposas, ¿no? El machismo todavía sigue ahí. Esto constituye una permanencia, ¿no? No ha cambiado esa forma de pensar de algunas personas. Sin embargo, hay hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar, ¿no? Como vemos en el dibujo, ayudan a lavar, cuidan los hijos, muy bien. Y esto constituye un cambio, ¿no? Un cambio en la sociedad. Muy bien, un trato justo e igualitario. Existen más cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres. Para identificarlos te invito a leer los siguientes textos. Ahí tenemos qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la sociedad virreinal, ¿no? Cuando nos conquistaron los españoles. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, ¿no? la clase social alta, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres solo había dos opciones, el matrimonio y las casas de recogimiento o los conventos, ¿no? Para ser monjas. Su educación tenía como objetivo convertirlas en mejores esposas y mejores madres. En la época de la colonia, a la mujer se le concebía como un ser inferior y subordinado al hombre, o sea, quiere decir que tenía que obedecer al hombre. Para contraer matrimonio requería el consentimiento paterno, o sea, el papá tenía que dar el permiso para casarse. Necesitaba su consentimiento y su permiso para efectuar, ¿no? Entonces, y a su vez casada quedaba bajo la protección legal del esposo, necesitaba su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal, era dependiente y no podía poseer propiedades ni administrar bienes propios, ¿no? O sea, siempre dependía del varón, de su esposo, y si no era casada dependía del papá. En aquella época se escribieron algunos textos para las mujeres de élite como La perfecta casada, imagínense, que les brindaba consejos para llevar una vida honesta y ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido, dedicado a las mujeres casadas a fin de que distribuyan bien su tiempo para servir mejor a sus esposos. Imagínense, ¿ve? Por otra parte, en los colegios para niñas huérfanas, ellas eran tratadas como adultas en miniatura, bajo un riguroso control. Cada actividad y cada hora del día estaban organizadas y estrictamente reglamentadas. Aparte de ello, para todas las niñas en general la enseñanza implicaba comportamiento en sociedad y labores domésticas. Debían capacitarse en tareas como cocinar, hilar, bordar, coser y en artes manuales que podían servirles para la vida casera y para colaborar en el sostenimiento del hogar, ¿no? Muy bien. Eso en la época virreinal. Vamos a ver si ha cambiado. Ahora tenemos historia del voto femenino en el Perú.
La lucha de la mujer por los derechos ciudadanos y políticos fue sin duda una de las más importantes del siglo XX en el Perú. Las peruanas de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconociera derechos fundamentales. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los hombres. Se les consideraba en inferioridad en condiciones, incapacidad cultural y fragilidad eran los argumentos generalmente esgrimidos. En esta larga lucha de conquista en sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que las relegaban del ámbito doméstico, el cuidado de las hijas y los hijos y los demás familiares. A nivel mundial, el primer país que otorgó el derecho al voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. En el Perú durante el siglo pasado ocurrieron los siguientes acontecimientos. En 1920 se obstaculizó el debate sobre el sufragio femenino, el considerarse que la mujer todavía no estaba preparada para votar. En 1933, 13 años después, el Congreso Constituyente otorgó el derecho de voto para las elecciones municipales a las mujeres alfabetas, quiere decir, las que sabían leer y escribir, mayores de edad, casadas o madres de familia, aunque no hubiesen llegado a la mayoría de edad. Sin embargo, en la práctica esta norma era letra muerta, quiere decir que no se hacía caso, pues muchas personas opinaban que la mujer no tenía independencia para votar con entera libertad. En 1955 se promulgó la Ley 1239-1 que modificó la Constitución Política del Perú y concedió el derecho de sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir y a las casadas mayores de 18 años con el mismo requisito. De esta manera se reconoció su calidad de ciudadanas. La primera vez que las mujeres votaron en el Perú fue en las elecciones generales de 1956, donde del total de votantes aproximadamente el 34% eran mujeres y el 66% hombres. En 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres. En 1990, las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia en cargos públicos como la ley de cuotas. Esta acción afirmativa fortaleció el avance de las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía y sus derechos políticos. Así se promovió su derecho a ser electas y a participar activamente en la toma de decisiones que afectan centralmente sus vidas, la democracia y la sociedad. En la actualidad, el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos políticos por parte de las mujeres es un factor importante en el proceso político peruano. El derecho de elegir y ser elegidas o elegido se enriquece con la participación activa de las mujeres en la actividad pública. No obstante, esta participación se desarrolla con mucha dificultad, pues las mujeres tienen que vencer resistencias e ideas preconcebidas que incluso en estos tiempos las relegan al ámbito doméstico, ¿no? A pesar que ya están las leyes, que hemos evolucionado, avanzado, todavía hay sectores donde se le relega a la mujer, ¿verdad? No se le da el lugar que se merece, pero ya hay grandes cambios y como digo, depende también de los hogares, la formación de los hogares que recibimos en casa. Muy bien, una vez leído esos dos textos, y también se te recomienda leer el texto del día lunes, vas a completar el cuadro, así como lo hemos hecho con los dos testimonios de la abuelita y de la mamá, ¿no? Vas a leer y responder esas 3 preguntas. Luego de completar tu cuadro, tienes siguientes 2 preguntas. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? ¿Hubo manifestaciones? ¿Reclamaron? ¿Qué hicieron? A ver, vuelve a leer el texto. En la actualidad, ¿podemos decir que los roles de las mujeres y los hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Muy bien, ahí te dejo para que pienses y respondas ambas preguntas. Muy bien, una vez contestado esas preguntas, tenemos el cuadro de la autoevaluación. Vamos a ver si hemos logrado lo que se nos ha pedido en esta actividad de hoy. Tus argumentos están basados en información confiable. ¿Has llegado a leer los 2 textos? Muy bien. ¿Describiste cambios y permanencias? En tus argumentos utilizaste las categorías temporales como en el virreinato pasó esto, en la actualidad pasa esto. Muy bien, si has llegado hasta aquí te felicito por tu buen trabajo, sobre todo por comprometerte con tus actividades y desde ya, siendo niño y niña, recuerda que tienes los mismos derechos ante la sociedad, la familia y en tus pares. Muy bien, desde aquí les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana. Chao, 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 cuídense.